ocasión comenzamos con la segunda mesa sobre populismo punitivo. Nuestra primera ponente de la segunda mesa es la magistrada Taisia Cruz Parcero. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con una especialidad en Derecho Penal y Delincuencia Organizada por el INACIPE y una especialidad judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en mayo de 1991 como oficial judicial. Ocupó los cargos de actuaria y secretaria proyectista en diversos juzgados y tribunales. Se desempeñó como jueza de distrito de 2006 a 2014 y desde 2014 es magistrada integrante del 8º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Bienvenida, maestra, adelante. Muchas gracias, Daniela, te agradezco y desde luego quiero primero agradecer a las instituciones organizadoras de estas jornadas, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi querida alma mater, la UNAM, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales y al Seminario de Investigaciones Jurídicas del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, desde luego a los coordinadores del evento. Veo en pantalla al doctor Sergio García Ramírez, y bueno, de verdad es para mí un privilegio poder platicar con ustedes esta tarde. En la mesa que iniciamos se titula Populismo Punitivo. Cuando fui invitada propuse hablar del caso concreto del delito de secuestro. Cuando hablamos de populismo punitivo tenemos que tener en mente esta idea que tiene que ver con la expansión del derecho penal, pero también, o sea, no solamente con este fenómeno de maximización del derecho penal, es decir, de esta política que implica que cualquier problema o digamos cierta problemática social, como en el caso de nuestro país y de Latinoamérica en particular, cierta situación social que relativa a la violencia delictiva se enfrenta de manera primordial y de manera privilegiada a través de medidas punitivas que no solamente implican esta expansión de tipos penales, es decir, cada día se sancionan más conductas como delitos, se tipifican más conductas como delitos, pero también tiene que ver con cada día las penas, es decir, las consecuencias que derivan de la comisión de un delito se vuelven, digamos, más graves, más extensas, inclusive, como vamos a ver, tenemos prácticamente en nuestro país prisión de carácter vitalicio. Y bueno, todo esto, como lo menciono, tiene que ver con una política que se relaciona con lo que ahora vemos y que se ha denominado ya como el siglo del populismo, que al final es una cultura política que atraviesa no solamente la escena política en diversos países, sino que, insisto, se acentúa en la materia que nos ocupa, en la materia penal, a través de la amenaza del delito, a través de la amenaza de la pena, se pretenden resolver los graves problemas de violencia que vivimos, pero esto opera más como un discurso para dar, digamos, satisfacción o para mantener la idea en la sociedad de que aumentando las penas, poniendo cada vez más y más delitos, el problema de violencia será resuelto en algún momento, quién sabe cuándo. Inclusive si pensamos en años atrás, era, digamos, relativamente sencillo decir que las personas que habitan en una determinada comunidad están obligadas a conocer la ley penal y a conocer qué conductas son delictivas.
Yo la verdad es que retaría a cualquiera de nosotros, incluso quienes nos dedicamos y somos especialistas de la materia y quienes llevamos años en la función jurisdiccional o en la función de investigación de delitos, etcétera, a que podamos tener una comprensión general y suficiente de todas y cada una de las conductas que están tipificadas ahora como delitos. Esto es prácticamente imposible porque además los delitos no solo están en los códigos penales, los delitos están en una importante cantidad de leyes especiales de orden general, es decir, leyes cuyo ámbito de aplicación corresponde tanto a la federación como a las autoridades locales, pero también leyes, insisto, de carácter específico. Si ustedes consultan la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, van a encontrar conductas delictivas y así les puedo decir una importante cantidad de legislaciones especiales que prevén conductas delictivas. Todo esto tiene que ver con el populismo punitivo y, como les decía, este populismo punitivo también se refleja en el aumento desproporcional y generalizado de penas. Yo quiero hablarles del caso del delito de secuestro, porque en el año 2018, en algunos tribunales de aquí de la Ciudad de México, tribunales colegiados que tenemos competencia en amparo, intentamos hacer un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las penas aplicables al delito de secuestro exprés, en función de que estimamos que eran desproporcionales y por lo tanto violatorias del artículo 22 constitucional y desde luego de algunos otros principios constitucionales como el de dignidad humana o como el de reinserción social. Al final estos intentos que hicimos, no la mayoría de los tribunales, pero por lo menos tengo conocimiento que 2 tribunales colegiados así lo plantearon y resolvieron algunos asuntos en ese sentido. Yo misma emití un voto en mi tribunal, pero quedó como voto de minoría. Hicimos este análisis con la pretensión de analizar estas penas que se establecieron a partir de 2014 en la Ley General Antisecuestro. Pues conforme a esta última reforma, las penas para el tipo básico de secuestro pasaron a ser de 40 a 80 años de prisión. Esto es para el delito básico. Para el delito agravado de 50 a 90 años y para el secuestro cuando concurre con la privación de la vida de la víctima de 80 a 140 años de prisión. Esto a partir del 2014 y son las penas que están vigentes. Antes, si nos vamos, digamos, hace aproximadamente ya casi 20 años, en 2004, todavía en el Código Penal de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, teníamos penas, por ejemplo, para el delito básico de secuestro de 10 a 40 años, es decir, había un margen suficientemente amplio para individualizar la sanción. O, por ejemplo, ya cuando la víctima era privada de la vida en el contexto del secuestro, la pena máxima era de 50 años. Entonces, en menos de 20 años, pasamos de una pena máxima, es decir, para la hipótesis más grave del delito de secuestro, que era 50 años de prisión, pasamos a una pena máxima actualmente de 140 años. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué de repente el legislador, digamos, perdió la razón, perdió la brújula? ¿Qué hay detrás de esas decisiones, desde luego de política criminal y que impactan de manera grave en la vida de las personas? Pues es lo que hemos tratado de analizar. Quiero mencionar a ustedes que en cuanto a este tema, que les digo, se planteó como un intento de algunos tribunales de hacer un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de estas penas, digamos ya por ser excesivas y por tener prácticamente el carácter de penas vitalicias, la primera sala de la Suprema Corte, digamos que echó abajo estos incipientes intentos, no solo porque desde abril de 2011 había analizado las penas aplicables al delito de secuestro exprés
que eran de 20 a 40 años de prisión, y ya se había pronunciado en el sentido de que simple y llanamente son penas proporcionales. Y esto porque simplemente la primera sala, desde este primer precedente en donde analizó el tema de proporcionalidad de penas, llegó a la conclusión de que, bueno, haciendo una comparación de cómo estaban sancionados los diversos tipos delictivos que afectaban la libertad de las personas, pues había, digamos, proporción en ese sentido. Es decir, la proporcionalidad solo se analizó desde un punto de vista formal en comparación con cómo el legislador estaba sancionando otros tipos de secuestro, y digamos son penas que son equivalentes, que son más o menos iguales, entonces no hay un problema de proporcionalidad. Esto lo dijo desde el 2011. En 2014 se reiteró este criterio. La primera sala dijo que era complejo establecer un sistema de proporcionalidad de las penas que obedeciera una lógica estricta de proporcionalidad propia de una corriente retribucionista, es decir, un sistema en el que se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia derivados de las intuiciones compartidas por la comunidad. Y dijo, así, de acuerdo con este modelo, la sociedad y el legislador deben asegurarse de que el delincuente reciba la pena que lo situó en el puesto cardinal que le corresponde. Pero como estimó que esto era problemático, concluyó que era más adecuado hacer un juicio de proporcionalidad de las penas en términos de una lógica de niveles ordinales, es decir, realizar un simple análisis a partir del orden general establecido, es decir, el orden general de sanciones establecidos por categorías de delitos, es decir, por categorías de delitos y bienes jurídicos. En 2017, nuevamente, en un abordaje de las penas ya de 40 a 80 años de prisión que se prevén en el artículo 9 de la ley antisecuestro, llegó a la misma conclusión, y posteriormente, en 2019, igualmente se pronunció sobre la constitucionalidad de las penas de 50 a 100 años que establece el artículo 10 de la propia ley antisecuestro. Digamos que las tres notas características o que definen estas decisiones de la primera sala tienen que ver con uno, lo que ya mencioné, que es decir, hacer solo un análisis comparativo, es decir, con otras penas aplicables a delitos que afecten el mismo bien jurídico. Estableció también que para analizar la proporcionalidad de las penas no es aplicable un test de proporcionalidad en materia de derechos humanos en función de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en estricto sentido, y además aceptó la primera sala que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración por razones de política criminal, que en el caso de la materia de delitos de privación de la libertad tenían que ver con los altos índices delictivos. Es decir, cuando la sala advirtió que su sistema comparativo de penas asignadas a delitos que atentan contra la libertad de las personas perdía un poco de coherencia, porque en ese entonces el delito de desaparición forzada, que es, y aparte la mesa anterior se ocupó de ello, que es uno de los delitos más graves que se pueden cometer, pero aún así, todavía en ese entonces las penas asignadas al delito de desaparición forzada eran significativamente menores a las asignadas al delito de privación de la libertad. Entonces, por eso optó por la vía de decir, bueno, pero por razones de política criminal, de acuerdo con, digamos, los niveles y la incidencia delictiva que registre una determinada conducta delictiva en un espacio y tiempo determinados, pues es posible también justificar el aumento de las penas y estimarlas en ese sentido proporcionales. Esto nos lleva a la pregunta que es sustancial y no fue, digamos, me parece que no hay una respuesta satisfactoria a través de la lectura de estas diversas ejecutorias de la primera sala. Entonces, cualquier pena es proporcional, es decir, si el día de mañana el delito de robo sigue aumentando en la capital del país de manera, digamos, grave,
cualquier pena, simplemente basta que a todos los robos les aumente la pena hasta 50 años para decir que es proporcional la pena. Tendríamos que decir que sí, con estos lineamientos que dio la primera sala, tendríamos que llegar a la conclusión de que sí, cualquier pena, siempre y cuando sea sistemática en torno al bien jurídico que se pretende proteger. Entonces es, digamos, como ustedes ven, el análisis de proporcionalidad se queda en ese nivel. El principio de proporcionalidad de las penas se introdujo apenas en nuestro texto constitucional en el 2008. Sabemos que históricamente, si hacemos una revisión de los textos constitucionales desde 1812 hasta la Constitución de 1857, pues encontraremos la prohibición de penas crueles, infamantes, de tortura. Ese es, digamos, ese es un legado de los movimientos de la Ilustración de finales del siglo XVIII, que al final permearon en esta concepción y en este modelo de derecho penal, en donde ya las penas excesivas y crueles pues se pretendía desde entonces, se cuestionaba que pudieran tener alguna justificación de acuerdo ya con estos modelos liberales que empezaron y el pensamiento ilustrado, insisto, también de finales del siglo XVIII. Entonces, si bien encontramos en estos antecedentes de ya proscripción de este tipo de penas, lo cierto es que y que queda desde la Constitución de 1857 y en el texto de 1917, la prohibición de mutilación, infamias, azotes, cualquier tormento, penas inusitadas y trascendentales. Hasta la reforma de 2005 es que se introduce la prohibición de la pena de muerte en el texto constitucional. Cuando se introdujo la prohibición de la pena de muerte, en la iniciativa se estableció que la facultad del Estado de sancionar a quienes cometen delitos no debe implicar violación alguna a derechos humanos como la vida ni a la rehabilitación del infractor. Entonces todavía se hablaba de rehabilitación, readaptación. Ahora sabemos que tenemos desde la Constitución el principio de reinserción social. Y después de esta reforma del 2005, como lo mencioné, en 2008 se reforma el 22 constitucional para establecer que la pena debe ser proporcional al delito y al bien jurídico. En el ámbito internacional, el principio de proporcionalidad, como lo mencioné, no puede entenderse desvinculado de esta corriente humanizadora que transformó o por lo menos pretendió transformar los sistemas punitivos. Y a partir de este movimiento político-filosófico surgen conceptos como no solo la defensa de la libertad, sino principios que aún ahora consideramos todavía vigentes de alguna manera y que esperaríamos que no perdieran su relevancia, como el principio de mínima intervención del derecho penal, en el sentido mencionado al inicio de esta plática, de que el derecho penal solo debería ser utilizado como un último recurso. ¿Por qué? Pues por el grado de violencia que genera sobre todo en cuanto a la imposición de las penas y particularmente si hablamos de la pena privativa de libertad. En la Declaración de Derechos Humanos, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se hablaba ya de la imposición que la imposición de las penas debería ser solamente de aquellas que fueran estrictamente necesarias, principio de necesidad, en la Constitución de Estados Unidos, en la enmienda 8 en 1791, también estaban prohibidas las penas crueles, y si nos vamos a la Declaración Universal de 1948, volvemos a la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual es acorde también con la Convención Americana y con el Pacto de Derechos Políticos y Civiles. En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mendoza y otros contra Argentina,
determinó que las penas desproporcionadamente altas encuadran en la definición de penas crueles, inhumanas y degradantes, es decir, penas desproporcionadamente altas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Edwards contra Reino Unido, llegó a conclusiones similares. Voy a hacer una cita muy pequeña. Dijo el Tribunal Europeo, los castigos corporales, la pena de muerte y la prisión perpetua son las principales sanciones que son motivo de preocupación desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Este ámbito no solo atiende a los modos de penar, sino también a la proporcionalidad de las penas. Cuando una pena adolece de grave desproporcionalidad, puede constituir un trato cruel. Con todo, reconoce el Tribunal Europeo que los estados gozan de un amplio margen de apreciación para decidir la duración de las penas, de la pena de prisión, que las penas muy largas o vitalicias no son consideradas en sí mismas crueles e inhumanas cuando el derecho interno ofrece la posibilidad de que sean revisables en sede de ejecución, es decir, cuando vía una conmutación, un perdón, una terminación anticipada, una libertad condicionada, es posible hacer una revisión de la necesidad o de la pertinencia de que la pena continúe en su, hasta el total de su conclusión, o en el caso de las penas vitalicias, pues hasta que la persona fallezca. Pero, y puntualiza el Tribunal Europeo en diversas decisiones, es importante que exista siempre la expectativa de poder recuperar la libertad como una manera de preservar la dignidad de las personas. Y esto porque las causas que justifican la imposición de las penas muy largas o vitalicias por razones de política criminal, de protección de la sociedad o fines meramente retributivos, no son causas estáticas. Esos cambios solo pueden ser evaluados a través de una revisión periódica de la pena. Esto se estableció así en el caso Winter contra Reino Unido. Pero miren ustedes, esto que dijo el Tribunal Europeo y que pareciera como digamos una manera de salvar el problema de las penas largas y que los hechos se vuelven vitalicias en nuestro sistema de justicia penal, la primera sala nuevamente en una tesis muy reciente, publicada apenas en marzo de 2021, estableció que la prohibición de otorgar beneficios de libertad preparatoria a los sentenciados por el delito de secuestro, prevista en el artículo 19, párrafo primero de la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, no transgrede los derechos de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Es una tesis, si quieren consultarla, el registro digital es el 20-22-908, y es una tesis que, digamos, si nos imponemos de la ejecutoria y nos imponemos de las razones que se dan para llegar a esta conclusión, siento como y lo digo con todo respeto, lo digo en un ámbito académico, desde luego como magistrada federal, los criterios de la Corte, desde luego, son obligatorios y debemos aplicarlos, y insisto, con toda la consideración y el respeto que se merece el alto tribunal del país, pero lo cierto es que en este ámbito académico me parece válido cuestionar estas razones, porque incluso me parece que en este tema específico de las penas y del tema de la proporcionalidad de las penas, ha habido como una cierta, digamos, inconsistencia de la primera sala con toda esta, digamos, doctrina garantista, pro presunción de inocencia, etcétera, que ha venido permeando los criterios que definen esta nueva doctrina constitucional. Pero creo que sí, aquí, en el tema de las penas, digamos, ha habido como una política es cosa del legislador. El legislador tiene amplio margen de configuración, incluso la ejecutoria dice
Al final, este tipo de beneficios no son un derecho, porque el artículo 18 constitucional únicamente dice que la ley establecerá los beneficios en sede penitenciaria y en consecuencia pues no puede estimarse esto contrario, pero lo que me parece muy grave es que se diga que no se transgreden los derechos de igualdad, reinserción ni dignidad humana, insisto, cuando tenemos, y además nuestra Corte Mexicana, como ustedes lo saben, ha sido muy abierta y muy receptiva a criterios no solo de la Corte Interamericana, sino incluso de otras cortes nacionales, pero también a la jurisprudencia y a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero aquí, insisto, habiendo muy buenos precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pueden traer luego como derecho comparado, simplemente se ignoran estos precedentes que dicen, bueno, no vamos a meternos con las penas muy largas ni con las penas vitalicias, siempre y cuando los estados prevean mecanismos para su revisión. Pero aquí, digamos, la primera sala dejó de lado todo esto. Con todos estos antecedentes, yo les quería platicar en 2 minutos cómo al final llegamos a plantear que estas penas que al final, como les menciono, llegan a ser hasta 140 años de prisión, cómo en la práctica se vuelven penas vitalicias, cómo anulan la posibilidad del ejercicio del arbitrio judicial en el momento de individualizar la sanción al caso concreto, porque miren, todos los secuestros, o la gran mayoría hasta ahora, no he visto un solo secuestro que no sea agravado, porque en todos los secuestros operan en grupo, porque en todos los secuestros hay violencia, porque normalmente hay uso de armas, porque, etcétera. Las agravantes son casi obligadas por cómo se ejecuta o cómo se materializa el delito de secuestro, de modo que estamos ante penas mínimas de 50 años de prisión en la actualidad y máximas de 90. ¿Qué ejercicio de individualización judicial de la pena podemos hacer cuando ya 50 años, piensen ustedes, para una persona de 20 años de edad más 50 años, se vuelve prácticamente en una cadena perpetua si además tomamos en cuenta la expectativa de vida que tienen las personas en condiciones de privación de la libertad? Entonces, creo que hay como estos elementos y este abordaje pendiente de cómo podemos llegar a establecer cuál es el límite, hasta dónde puede llegar el Estado a disponer de la libertad de una persona. Ya en 2005, los ministros Cosío y Silva Mesa, cuando se discutió en la Corte el tema de la prisión vitalicia con motivo del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, hicieron algunos apuntamientos al respecto en el sentido de cualquier pena que anule un derecho, es decir, que anule, sustraiga de la esfera jurídica de la persona un derecho, pues ya no puede estimarse una pena no proscrita por el artículo 22 constitucional. De manera que cuando penas tan largas sustraen de la persona su derecho de libertad, dado que no podrán recuperarla ya nunca, una vez que hay una sentencia firme, ya no podrán recuperar nunca su libertad, en realidad se anula para ellas ese derecho. Yo creo que aquí tenemos temas muy sensibles pendientes de análisis. No parece ser, las cifras no lo demuestran así, el problema grave de violencia que vivimos en México no está estrictamente relacionado con cuánta pena se asigna a los delitos, sino con los graves niveles de impunidad que tenemos. Es un lugar común decirlo, pero bueno, creo que queda para la discusión, y para no excederme, hasta aquí por el momento dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Gracias por su intervención esta tarde. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Alejandro Nava Tovar, que por razones de tiempo tendrá que abandonar la reunión temprano. Entonces yo pasaría directamente a hacer la palabra para ahorrar unos minutos de tiempo. Adelante, doctor. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me vino por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también
de la comunidad de Derecho Penal de Guanajuato. Mando un saludo cordial al doctor Sergio García Ramírez, al doctor Taisia Cruz y también a Eduardo Rojas por invitarme. Muchas gracias, Eduardo. Justamente yo tengo que dar mi clase hoy es mi última clase aquí en el posgrado de la UNAM, y es mi clase de 7:30, así que voy a ir directo al punto. Eduardo, me invitaste a este evento para que yo hablara un poco sobre un capítulo de mi libro de populismo punitivo. Efectivamente, el año pasado saqué este libro sobre populismo punitivo, un fenómeno que me interesa por muchas razones. Me interesa no solamente desde el punto de vista terminológico, sino también desde un punto de vista filosófico y político, porque efectivamente un fantasma recorre todas las sociedades modernas, es el fantasma del populismo. Tanto la izquierda como la derecha, en Europa y en América Latina, debaten el concepto, a veces con concepciones positivas, a veces con concepciones negativas, pero el concepto de populismo punitivo siempre tiene una carga negativa. Esa es mi hipótesis que saqué en mi libro de populismo punitivo. El populismo punitivo siempre tiene una carga negativa en términos académicos, pero en términos fácticos, las personas consideran que la cárcel es la estrategia para no solamente combatir el crimen, sino combatir otros problemas sociales. Y eso es una de las hipótesis que me llevó a escribir este libro. La idea de que no solamente la criminología mediática le da a las personas la idea de que combatir el crimen con más penas, sino también la misma sociedad civil es la que misma sociedad civil la que propone usar al derecho penal como un instrumento para lograr sentirse segura en la sociedad. No solamente ello, incluso grupos progresistas son los que piden mayores penas, que es una de las cuestiones más preocupantes de este apocalipsis cognitivo y punitivo que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, voy a hacer referencia a algunos fragmentos de mi capítulo 5 de mi libro, en el que hablo sobre la política del encierro, que me parece es algo para lo que invitó aquí Eduardo con mucha anticipación. Gracias, Eduardo. El populismo punitivo, menciona en última instancia, busca la aplicación del dolor mediante la imposición de penas, sobre todo de penas institucionales. De ahí la relación del populismo punitivo con el derecho penal. Después de todo, la palabra o adjetivo penal es estrechamente relacionada con pena o dolor. Tal y como lo narra Javier Moscoso, una de las representaciones de los padecimientos físicos en el mundo moderno está referida al ámbito punitivo, con sus ejecuciones públicas y procesos interrogatorios judiciales, abstracciones que remiten a lo privado y a lo público, a lo lejano y a lo próximo, a lo de uno y a los otros, a lo histórico y a lo fabulado. Pero estas representaciones públicas y privadas sufren una transformación. ¿Acaso la principal transformación reside en la temporalización de la pena en función del delito cometido, como lo ha explicado Ana Messuti? Esta experiencia del dolor en el tiempo ocurre en la prisión, el lugar donde ocurre esta política del encierro. La apuesta por la cárcel es la apuesta por la última forma de administrar dolor en términos institucionales, rebasada solamente por la pena de muerte. Encerrar a una persona implica privarla de la libertad corporal, con el consiguiente efecto negativo en la mente de esta. Mente y cuerpo pasan a ser desterrados de otras esferas vitales en las que se desenvuelve la persona. Independientemente de la ideología invocada para justificar el uso de la cárcel, defender la sociedad, reinsertar a la persona delincuente, retribuir el dolor, incapacitar o intimidar a la persona delincuente, que podemos hacer un recorrido de las ideas desde Feuerbach hasta Hegel, al menos en parte de lo que estudió el idealismo alemán sobre la retribución o la prevención en la obra de Fichte. Siempre surgirán cuestionamientos sobre su inhumanidad. Incluso los partidarios más reacios de la cárcel saben que enfrentarán objeciones sobre sus usos, pero el encarcelamiento masivo es una apuesta todavía más riesgosa y lamentable que todas las que hemos escuchado antes. Es la apuesta por maximizar el poder punitivo para resolver problemas sociales en vez de buscar otras alternativas. Infligir dolor masivamente a diversos grupos no volverá a un estado de cosas a la situación previa. Esto es algo bien sabido. Pero según algunas personas, y según incluso grupos progresistas, esto podría estabilizar el orden y las frecuentemente invocadas expectativas normativas compartidas. Así, el dolor provocado con toda intención es elevado a la categoría de respuesta legítima al delito, aun y cuando sabemos que esto no resuelve muchas cosas. Hablamos de corrupción institucional, aprendizaje de formas de vida delictivas, reforzamiento del rechazo a la sociedad, violencia entre la misma población reclusa y muertes invisibilizadas para la sociedad. En síntesis, dolor ilimitado, dolor masivo, dolor persistente. Un dolor acaso inimaginable para los teóricos del abolicionismo que estudiaban las cárceles de los países escandinavos.
A primera vista, y esta es otra hipótesis que tengo, podría decirse que la sociedad rechaza la imposición del dolor. Eh, de hecho, en castigar al prójimo por una refundación democrática del derecho penal, Roberto Gargarella duda que la sociedad exija mayores penas para las personas delincuentes y critica la supuesta hostilidad de la doctrina penal dominante hacia la democracia. Aquí bien pueden entrar las precauciones de Ferrajoli y Zaffaroni respecto a la democracia y su relación con el poder punitivo. Según Gargarella, autores como Zaffaroni y Ferrajoli, considerados falazmente por Gargarella como elitistas, tienden a vincular democracia con hiperpunitivismo, con populismo penal, con demagogia punitiva. Confundir democracia con populismo penal es un error derivado de una concepción inicial paupérrima de la democracia, dice Gargarella. Más adelante, aboga por un papel mayor de la ciudadanía en la creación, interpretación y aplicación del derecho penal. Esto, lamento decirlo, suena alejado de la realidad. La sensibilidad social contemporánea parecería aborrecer a la demagogia punitiva y la informalidad del poder punitivo. Sin embargo, el populismo punitivo, con su potente maquinaria mediática, moralista y legislativa, distorsiona la sensibilidad social y la redirige hacia la maximización de las penas del encierro. Esa es una cuestión que muchas personas no ven, es que a veces solamente, ya era una previsión de Hegel que nos había hecho, solamente ven en la sociedad civil una serie de virtudes ciudadanas, y no vemos que también la misma sociedad exige mayores penas. No solamente es el poder legislativo que dice los jueces no tienen márgenes de apreciación mínimos, tienen que dar las penas. También la sociedad lo hace. Es la sociedad en Twitter y en Facebook. Son los influencers también los que exigen mayores penas. No podemos quitarle esa responsabilidad a muchos grupos de la sociedad civil. Eso es algo que a veces no tenemos conciencia adecuada de cómo afrontar ese fenómeno. Este tipo de reflexiones me llevan un poco a pensar en la obra de Lovacan, quien ha hecho un trabajo meritorio en torno a la idea de la exclusión social y su relación con las cárceles. La cárcel es uno de esos espacios en los que el triángulo de la violencia se manifiesta como un aparecer punitivo, vinculado con la experiencia de su ejercicio, sufrimiento y observación. En palabras de Martin Sell, cito a Martin Sell, en su obra Estética del Aparecer, la violencia se ejerce, la violencia se sufre y la violencia se observa. En este triángulo es realizada conjuntamente por los victimarios, por las víctimas y por los espectadores. Aunque por supuesto la palabra realizar posee un significado distinto para cada uno de esos actores. Es infligida, es soportada con dolor, es observada desde una distancia. Detrás de los muros de la cárcel está el lugar de sufrimiento de una multiplicidad de sujetos victimarios y también de víctimas de la sociedad punitiva. Los que a causa de alguna acción o omisión violaron el contrato social, los incorregibles, los anormales, pero sobre todo los pobres. Es el lugar desde el cual pueden medirse de mejor manera los impulsos civilizatorios y, parafraseando a Norbert Elias, los arrebatos descivilizatorios. En su dimensión ideal, es el lugar casi igual al criminal que vive en una vecindad en el Estado de México, el que vive en una colonia amurallada en el sur de la Ciudad de México. Pero más que un lugar espacial, es el espejo invertido de la sociedad, como la llama Alejandro Payá. Están ubicadas a las orillas de las ciudades, lejos, en los márgenes, son lugares del destierro y confinamiento del desorden, establecen un campo de significación que demarca lo extraño y lo externo del cuerpo social. Espejo invertido, pero de todas formas, reflejo fiel de la sociedad actual. Testimonio fidedigno de la luz y sombra del proceso civilizatorio, al que hacía referencia Norbert Elias en The Process de Civilization en 1939. Estaba en lo correcto Dostoyevsky al decir que el grado de civilización de la sociedad puede medirse al abrir las puertas de sus prisiones. Esto me hace pensar en la obra de Vacan. Como algunas personas saben aquí, Louis Vacan tiene un ensayo muy famoso llamado Norbert Elias en el gueto negro. Ahora me falta imaginar a Norbert Elias en el reclusorio norte. Las reflexiones de Vacan giran en torno a la triada constituida por el cuerpo, la marginalidad urbana comparada y el estado penal. Estos elementos de la investigación de Vacan se pueden localizar en los modernos recintos de la administración del dolor, a saber, las cárceles. Las cárceles en México y Latinoamérica se caracterizan por ser una expresión de la miseria económica y social de países en los que el mercado desregulado y el Estado liberal han contribuido a empeorar las condiciones de vida de las personas pobres. Sí, Norbert Elias ubica a la violencia y el miedo en el epicentro de la experiencia de la modernidad. Vacan agregará a estos fenómenos sociales el ascenso del Estado punitivo, el cual tendrá como resultado el establecer relación entre los guetos de pobreza con las cárceles de miseria. En ese tipo de situaciones, en ese tipo de zonas periféricas, es donde el Leviatán se hace a un lado y deja que
los problemas sociales se resuelvan bajo la misma lógica del derecho de más fuerte en estas zonas. Esto no se distingue mucho de los principios y reglas efectivos dentro de la cárcel, instituidos por los poderes fácticos que están ahí. En el fondo, no hay una diferencia notable en cuanto a la normatividad dual que rige tanto las zonas marginales como las cárceles. Ambos espacios están en las zonas periféricas de la ciudad. Ambos espacios aparentan ser regidos por el Estado. Ambos espacios tienen reglas y principios establecidos por diversos grupos delictivos. Ambos espacios están marcados por la pobreza, la violencia, el dolor, la muerte. Las políticas públicas de reconstrucción del tejido social y reinserción en ambos lugares muestran su fracaso. El Estado cede sus funciones a la lógica del derecho del más fuerte. Todo un neoliberalismo del crimen. Si acá se diera una vuelta por el reclusorio oriente, verían las celdas hacinadas, los tatuajes de los prisioneros, sus cuerpos rayados, las estructuras metálicas para llevar a cabo ejercicios de calistenia, la conformación de la subjetividad, no solamente de la persona que está en la cárcel, sino del joven pobre latinoamericano. Hace unos meses fui a una favela en Brasil y pude ver que efectivamente no distan mucho ese tipo de estructuras de las que hay en las cárceles latinoamericanas. En las puertas del reclusorio norte, acá verían la falta de capacitación de los cuerpos policiales de custodia en los motines y fugas y la respectiva reacción estatal, la respectiva retirada del estado de bienestar conformada por la siguiente regla: a menos estado social y económico le corresponde más estado policial y penal en materia de justicia. Ese tipo de problemas los vemos a diario en las cárceles. Sin embargo, es muy difícil cambiar la situación. ¿Por qué? Porque la misma sociedad es la que exige mayores penas. Las grupos incluso progresistas que estamos viviendo en los últimos años también exigen mayores penas. Esos son los grandes problemas con los cuales tenemos que lidiar desde el punto de vista de un análisis crítico, tanto del discurso criminológico como de la política criminal contemporánea. Sobre la prisión, es tan frecuente leer tantas críticas respecto a la brutalidad de la prisión, su clasismo y racismo inherentes y su evidente fracaso, que podría dudarse que cualquier persona formada en un ambiente académico, crítico, humanístico, pudiera considerarla legítima para resolver problemas sociales. Pero lo que no hemos visto es que la misma sociedad es la que considera que la cárcel tiene que ser esa estrategia. Cuando leía el prólogo a Juicio a la prisión de Zaffaroni, de la obra de el criminólogo Thomas Mathiesen, que falleció hace unos años, Zaffaroni encontraba un logro en la obra de Mathiesen en su momento. Decía Zaffaroni, lo cito a Zaffaroni, Mathiesen propone comenzar por una comunicación alternativa que enfrente a la producción artificial del pánico moral. Llama esto un espacio público alternativo separado del infotenimiento de la conmoción masiva corriente, que refuerza el prejuicio de que el poder punitivo es la única forma de contener la violencia. Y aquí Mathiesen, cuando leo la obra de Mathiesen hace énfasis en que una de las formas en las que se puede combatir el populismo punitivo es a apelar a una opinión pública alternativa, en alemán Alternative Öffentlichkeit, en la cual, mediante esta Alternative Öffentlichkeit, que es una referencia a la obra de Habermas de 1962, su obra sobre historia y crítica de la opinión pública, aunque el título en español es equívoco. Y en ese sentido, tanto Mathiesen como Zaffaroni apelaban eso, que una forma de combatir el populismo punitivo es creando una opinión pública alternativa que cuestione los hechos, que cuestione la criminología mediática, sus impulsos civilizatorios. Uno de los grandes problemas que yo encuentro en los discursos de Mathiesen y Zaffaroni es que las redes sociales, por desgracia, lejos de que sean un espacio alternativo en el cual la sociedad civil pueda reaccionar críticamente, simplemente prolongan el apocalipsis cognitivo que apela a que mayores cárceles va a ser la solución, mayores penas a los grandes problemas. Los grupos en defensa de los derechos animales quieren mayores penas. Los grupos feministas también quieren mayores penas. Los grupos de derechos humanos quieren mayores penas. ¿Quién no quiere mayores penas en la sociedad? Si yo escribo esto en Facebook, me van a linchar mediáticamente, me van a funar, me van a decir que yo no soy una persona racional, que las cárceles son tal vez no la estrategia, pero ¿qué hacemos con los sujetos considerados peligrosos por naturaleza? Yo ya he hecho esos experimentos en redes sociales, por cierto. Yo ya he escrito en estas páginas donde a alguien se lo linchan y pongo, esa persona tiene derechos, miren, está el garantismo de Ferrajoli, y lo único que he hecho es que tengo después de una hora 200 comentarios y me divierte, y ofensas hacia mi persona, donde me dicen que yo debería vivir en Ecatepec para que de esa manera pueda entender el dolor de las víctimas. Obviamente,
Son estrategias punitivas que pues a mucha gente le encantan. Yo de todos modos no me importa, yo sigo escribiendo que son personas que tienen derecho a un debido proceso, a su presunción de inocencia, y si son juzgadas a una pena humana. Pero bueno, siempre he encontrado esa parte de esos discursos de odio en contra de quien a veces en las redes sociales intenta enfrentar esos grupos que quieren resolver todo con mayores penas. Esto da lugar a una, por desgracia, a una marcha triunfal del populismo punitivo en nuestra región. Cuando pienso en esta marcha triunfal, dos imágenes me vienen a la mente. Por un lado, la imagen de medios de comunicación amarillistas, una sociedad civil resentida, grupos políticos oportunistas, jueces draconianos y cárceles inhumanas. Por otro lado, la imagen de crítica radical del sistema penal sin influencia en la esfera pública. La contraposición de ambas me permite comprender tres cuestiones en torno a por qué la política del encierro se erige como victoriosa a pesar de su evidente irracionalidad, por qué la prisión no va a ser llevada a juicio, como decía Mathisen, y por qué la represión crítica es cancelada por la misma sociedad. En primer lugar, el populismo punitivo anuncia su marcha triunfal, en 3 minutos terminó, cuando la sociedad acepta sus consecuencias como un destino irremediable, como el precio a pagar por el valor de tener seguridad. La clase media aspiracional considera que el día que ve un joven moreno por su barrio tiene que preocuparse. Yo lo he escuchado de muchas personas que son defensoras de derechos humanos que dicen, mira, a mí me preocupa cuando en mi colonia veo un nuevo Kevin o un Brian, ¿no? O la contraparte femenina, ¿no? Una Kimberly o una Brittany, ¿no? Es todo un labeling approach aplicado a esos jóvenes pobres. Eso es preocupante. Eso es una cuestión. Una segunda cuestión es también que es muy difícil combatir ese tipo de narrativas cuando también la sociedad tiene una imagen de que efectivamente el sistema carcelario es la única opción viable ante sujetos incorregibles porque el garantismo genera impunidad. Esta idea equívoca totalmente de lo que es el garantismo. La otra cuestión es que efectivamente las redes sociales lo único que hacen es propagar los discursos de odio y esto también me tiene a mí muy preocupado, este apocalipsis cognitivo que estamos viviendo, donde si alguien intenta hablar en redes sociales y decir mayores penas irracional, esa persona la linchan, o como dicen ustedes los jóvenes, a esa persona la funan en redes sociales. Es muy difícil combatir estas ideas. Yo siempre le he dicho, una persona que se dedica a la criminología crítica tiene que ser incómoda incluso frente a sus colegas académicos que a veces caen en las garras del populismo punitivo. Aunque nos linchen. Yo cuando escribí este libro, Populismo Punitivo, yo escribí en el prólogo, dije, aunque me linchen un montón de grupos progresistas, las penas no son la solución, no son la solución. Todavía no me funan, pero no tardan en hacerlo. Y cuando lo hagan, pues bueno, al menos sabrán que las respuestas punitivas no son la solución, pero efectivamente es difícil no ver más allá de la sociedad del encierro cuando la misma sociedad cada vez está más pegada, y lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook. Si ustedes tienen redes sociales, no estarán de acuerdo conmigo de que es la misma sociedad que todo lo quiere resolver con mayores penas y no tenemos alternativas. ¿Qué hacemos con ese panorama? ¿Qué podemos cambiar sobre este apocalipsis cognitivo que nos dejan las redes sociales respecto a las penas? Tenemos que ejercer una opinión crítica y con esto me retiro. Una persona que abogue por una política criminal racional, por una criminología también humanística, tiene que ser políticamente incómoda incluso frente a esos grupos progresistas y hacerles ver que subir las penas no es la solución. Sí, sé que esto que estoy diciendo suena a suicidio en el patíbulo virtual. Ya me he enfrentado a él, pero no tenemos otra opción. Si las redes sociales ahora son un medio de comunicación amplio, tenemos que incluso combatir esas narrativas punitivas en ellas. Como académicos tenemos que hacerlo, a veces tenemos que hacer este tipo de foros para poder discutir esos temas. Pero bueno, estimadas y estimados, hoy es mi última clase en el posgrado. Agradezco de todo corazón a quienes me invitaron. Me gustaría tener más tiempo para discutir esos temas, quedarme en la sesión de preguntas, pero aquí en el posgrado, como me fui a Brasil, me dijeron que ya no podía faltar ni una sola clase más. Así que no me queda más que pensar en que el próximo evento podamos estar presencialmente y de todo corazón, muchísimas gracias por la invitación al doctor Sergio García Ramírez, a los colegas de Guanajuato, a Eduardo, a Tasia por estar en la mesa y a Daniela por haber moderado mi breve participación, Daniela. Gracias, doctor Alejandro. Con gusto escucharle esta noche. Le dejamos para continuar con su clase. Gracias por su reflexión crítica sobre el derecho penal. Vale, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. Nos vemos, doctor. Toca la intervención del maestro Eduardo Rojas Valdés.
El maestro Eduardo Rojas Valdés es abogado de la Fundación para la Justicia, en donde representa a víctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos, como desaparición forzada, tortura, tráfico de personas, feminicidio, entre otros. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas de Derecho Penal, Delitos en Particular y Práctica Forense de Derecho Penal. En esa misma institución cursó sus estudios de licenciatura y recibió reconocimiento por haber destacado como uno de los mejores promedios de su generación. Cuenta con un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, fue asesor del Secretario de Seguridad Pública, Protección Ciudadana del país, además de ser asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez en este instituto. Es coautor y autor colaborador de varias publicaciones científicas en materia penal y ha escrito para medios como Nexos, Proceso y Brújula Ciudadana. Adelante, Eduardo. Te cedo el uso de la voz por 20 minutos. Muchas gracias, Daniela. Pues bueno, para mí siempre es un honor estar presente en este evento. Gracias al doctor García Ramírez, a la doctora Olga Isla, siempre que me convoquen, en la forma en que me convoquen, aquí estaré. Gracias a la Universidad de Guanajuato por acompañarnos en todo este proceso. Y también un agradecimiento muy especial a Karen Narváez y a todas las becarias y becarios que nos han asistido para distintas cuestiones relativas a la organización de este evento. Pues bueno, me siento un poco cohibido porque precedido de dos personas a las que tenía muchas ganas de escuchar en estas jornadas desde hace mucho tiempo y que agradezco que hayan aceptado esta invitación. He elegido el tema de derecho penal simbólico. ¿Qué es esto? Se trata de una categoría crítica que ha sido construida sobre todo en la doctrina alemana y española para designar a un conjunto de normas jurídico-penales que se han alejado de su función de protección de bienes jurídicos y que en su lugar han optado por adquirir matices sobre todo políticos. Es decir, más allá de cubrir un vacío punitivo en torno al cual se necesita proteger bienes jurídicos, en realidad su función va encaminada a, en términos simples, obtener votos. Hassemer, por ejemplo, nos dice que se trata de normas jurídicas que intentan engañar a la sociedad, porque de alguna manera pretenden dar la imagen de que estamos en un estado fuerte, en un estado preocupado por las necesidades de la sociedad, cuando en realidad lo único que se tratan de esconder es determinados tintes o matices políticos a fin de calmar determinadas exigencias de seguridad, pero que en realidad su puesta en vigor no se traduce en ningún beneficio para la sociedad. Por supuesto, no desconocemos quienes utilizamos esta categoría de derecho penal simbólico que el derecho penal efectivamente y sobre todo en años recientes tiene muchos mensajes de este tipo, mensajes simbólicos, sobre todo por su relación actual con todo lo que es el lenguaje en materia de derechos humanos. El derecho penal también se ha tenido que modificar y parte de lo que vimos en la primera mesa creo que da cuenta de ello. Es decir, durante muchos años el Estado mexicano fue reticente y de ello dan cuenta las distintas sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que no buscaba ajustar la legislación penal mexicana a los distintos estándares internacionales en materia de desaparición forzada. Bajo un poco la idea de que los tipos penales de secuestro, los tipos penales de homicidio eran suficientes para procesar a las personas que habían incurrido en estas prácticas. Pero era importante, con independencia de que se siguieran las distintas líneas de investigación y se aplicaran estándares en materia de búsqueda, que también se emitieran sentencias. Lo hemos visto también, la mesa se mencionó el número tan reducido de sentencias de desaparición forzada que tenemos, que con toda claridad dijeran esta es una conducta de desaparición forzada, que con toda claridad dijeran aquí existe intervención del Estado, no es, digamos, un tema menor que se le llamen a las cosas por su nombre.
De igual forma, podemos mencionar lo mismo respecto al feminicidio, que muchos penalistas, de los cuales honestamente yo formé parte durante muchos años, cuestionan de que el homicidio calificado era suficiente para dar cuenta de este problema. Pero de nuevo, necesitamos que se le llamen a las cosas por su nombre. Que a una privación de la vida de una mujer en una estructura machista se le llame feminicidio. Entonces, el derecho penal nunca va a poder deslindarse de estos efectos simbólicos, de estas incluso necesidades simbólicas, las podría llamar. Pero cuando estos simbolismos nos llevan a otras cuestiones que incluso pudieran transgredir principios del Estado constitucional, es cuando tenemos problemas, cuando debemos de generar dudas, en mi opinión. La magistrada Taisia Cruz ya habló ampliamente de lo referente a la Ley General en materia de secuestros, donde tenemos punibilidades en el artículo 11 que alcanzan los 140 en prisión. El tema aquí es que se trata de una reforma del año de 2014, del 3 de junio de 2014. Antes de esta reforma, este artículo 11 contemplaba punibilidades que llegaban hasta los 70 años. Es decir, de facto también ya era una cadena perpetua. ¿Cuál es la diferencia entre poner 70 y 140 años? Absolutamente ninguna. La reforma entonces de 2014 tuvo un efecto por lo que hace a la protección de bienes jurídicos. Absolutamente no. Ni siquiera para castigar más a las personas que fueran condenadas por este delito. Como sabía que la magistrada iba a hablar de este tema, escogí otros ejemplos de derecho penal simbólico. Tenemos, por supuesto, que abordaré muy rápidamente, lo relativo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Este artículo segundo, que fue su redacción original del 7 de noviembre de 1996, señalaba: cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. Los delitos que, por ejemplo, el doctor García Ramírez ha llamado delitos objetivos y que otros académicos han llamado delitos fin. Lo destacable y cuestionable de esta redacción original era el acuerdo de organizarse, que incluso algunos defensores de los modelos excepcionales de derecho penal llamaron como un adelantamiento excesivo de la punición. Esta redacción fue reformada en el año 2009, 23 de enero, y quedó simplemente cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada estos delitos. Ok. ¿Por qué podemos considerar que se trata el tipo penal de delincuencia organizada como una norma de derecho penal simbólico? En el marco de una investigación sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se presentó una solicitud de información al Consejo de la Judicatura Federal, solicitando se nos informara cuántas sentencias condenatorias había exclusivamente por el delito de delincuencia organizada. Digamos, un tema que se ha destacado muchísimo, la autonomía de la delincuencia organizada respecto de sus delitos objetivos, de que legalmente y la doctrina que lo respalda ha sostenido de que se puede aplicar de forma autónoma. Es decir, solo delincuencia organizada con independencia de que también se aplique secuestro, con independencia de que también se apliquen delitos contra la salud, etcétera. Entonces, la respuesta que nos dio el Consejo de la Judicatura a finales de 2019 fue que 0, tal cual. El resultado encontrado es igual a 0. Es decir, en nuestro sistema penal mexicano, nuestro sistema de impartición de justicia, no existe una sola sentencia en la cual de forma exclusiva se aplique delincuencia organizada. Ya que se aplique delincuencia organizada y todos los delitos objetivos, claro, hay muchísimas. Se presentó una nueva solicitud para actualizar esta información, para tenerles información fresca para estas jornadas, pero en este caso el Consejo de la Judicatura me respondió que ya no cuenta con esos registros, que han dejado de llevar el conteo de las sentencias, tendré que promover el recurso correspondiente, pero bueno, mientras tanto no tenemos la información actualizada de los últimos 2 años.
Lo que quiero mencionar en este punto es de que, aunque nos hemos encargado de debatir académicamente si se trata de o cuál es la conveniencia de que sea un delito autónomo respecto de los delitos objetivos, en realidad está funcionando como un agravante que puede acumular hasta 60 años de prisión, pero que por las disposiciones del Código Penal Federal, una vez que se hace el cómputo del respectivo concurso, de todas maneras resulta completamente intrascendente por sí misma la punición del delito de delincuencia organizada. Y luego, si es delincuencia organizada sumada con secuestro, pues no tendrá caso sumar 60 años más 140. Les mencionaba que en 2009 se hizo esta modificación para eliminar el acuerdo de organización que había suscitado muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos desde la doctrina penal liberal. Pues el 16 de junio de 2016, en una reforma que honestamente pasó muy desapercibida, no generó mucho ruido en comparación con todo lo que había pasado en 1996 con la emisión de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se emite un amplio decreto de reforma que incluyó el artículo segundo bis y el artículo segundo ter. Este segundo bis menciona ahora, se impondrá hasta 2/3 partes de las penas previstas en el artículo cuarto, que es el referente a la delincuencia organizada, a quienes resuelvan de concierto cometer las conductas señaladas en el artículo segundo de la presente ley y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Ok. Nos habíamos logrado deshacer del acuerdo de organización, que indudablemente se trataba de una norma penal que atentaba contra el principio de ofensividad, que atentaba contra el principio del hecho y que incluso podríamos cuestionar desde el ámbito del principio ne bis in idem. Pero bueno, en 2016, alegando que era necesario ajustar la legislación penal a la Convención de Palermo, se regresa este tipo penal. Un tipo penal que, por supuesto, está destinado a únicamente fungir como norma penal simbólica. ¿Por qué? Si ya la organización de 3 o más personas para cometer delitos no registra por sí mismo ninguna sentencia, ¿ustedes creen que acordar los medios para llevar a cabo su determinación y resolver de concierto cometer los delitos objetivos va a registrar o, vaya, tan siquiera es posible acreditarlo? Probablemente no. Siempre se acredita la delincuencia organizada de forma indirecta una vez que se cometen los delitos objetivos. También se incorporó este artículo segundo ter. Se sancionará con las penas contenidas en el artículo cuarto de esta ley a quien, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza, cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. Ok. Podríamos considerar que es válido sancionar a personas que, aunque no estén directamente involucradas en las actividades de la estructura criminal organizada, de alguna otra forma coadyuven a la consecución de sus fines. Pero bueno, la pregunta que me he formulado yo desde que vi este artículo segundo ter es si no era suficiente acudir a las reglas de autoría y participación para poder sancionar este tipo de conductas. Desde mi punto de vista, sí. Y además se ha sido una forma mucho más ajustada al Estado constitucional. ¿Por qué? Nos está remitiendo a las mismas punibilidades en una total violación al principio de proporcionalidad. Les mencionaba, el efecto de incorporar estas normas penales simbólicas es, además de que no sirven para nada, que abren la puerta a otro tipo de medidas. Tenemos una definición constitucional de delincuencia organizada en el artículo 16, pero que por supuesto trae distintos efectos relativos al régimen penal de excepción que está contenido en la propia Constitución. De acuerdo con el contenido de la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para las conductas previstas en el artículo segundo bis y segundo ter, también es posible aplicar prisión preventiva oficiosa, a pesar de que escapan de la definición de delincuencia organizada prevista en el artículo 16 constitucional. Ok. Otro ejemplo, en este caso el Código Penal para la Ciudad de México. Se trata también producto de una reforma reciente del 7 de junio de 2021.
que su objetivo fue pues ampliar la tutela de los niños, niñas y adolescentes. Se modifica el artículo 181 bis y señala ahora: al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 18 años, se le impondrá de 12 a 20 años de prisión. Comete el delito de pederastia quien, valiéndose de la relación de confianza o de subordinación o de cualquier índole, convence a una persona de cualquier sexo menor de 18 años para realizar con él o con un tercero cópula. Al autor del delito se le impondrá de 17 a 24 años de prisión. Ok. Como les mencionaba, se trata, por supuesto, del producto de una demanda legítima, de una demanda para poder sacar de la impunidad conductas que normalmente es muy difícil acreditar, o que cuando las víctimas se animaban a denunciar y a iniciar el procedimiento penal en contra de sus agresores ya habían prescrito. También es producto de esta reforma del 7 de junio de 2021 la imprescriptibilidad para este tipo de conductas. El problema no es ese. El problema es que la reforma dejó también el estupro, artículo 180. Al que tenga cópula con persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. De nuevo, se trata de una aspiración legítima de proteger los derechos de la niñez. Sin embargo, al conservar el artículo 180 en relación con el artículo 181 bis, se generan dos ámbitos de punición. Si se mantienen relaciones sexuales con personas menores de edad por conducto del engaño, la punibilidad a obtener es de 4 años como máximo. En cambio, si se mantienen relaciones sexuales de manera consentida con personas menores de 18 años, la sanción a obtener es de 20 años de prisión. Es decir, es para efectos de punición preferible acreditar que hubo engaño en vez de consentimiento. De nuevo, no es que esté mal la reforma, sino que en aras de atender determinados fines políticos, de dar la muestra de un legislador entregado y decidido a tutelar los derechos de la niñez, generaron este tipo de consecuencias. Y también está el tipo penal de pederastia que no tiene una identidad propia. Podríamos entender que su definición, su ámbito de aplicación, al contrastarlo con la violación equiparada respecto de menores de 18 años de edad, es convencer a una persona de mantener relaciones sexuales. Pero un acto que pudiéramos considerar previo se va a sancionar hasta con 24 años de prisión, mientras que la cópula se sanciona con 20 años de prisión. Sí, es un total desajuste y obviamente en violación total al principio de proporcionalidad. Ejemplo vinculado con la desaparición forzada. Acabo de mencionar que en relación también con lo que se mencionó en la primera mesa del día de hoy, lo importante de llamar a las cosas por su nombre, lo importante de decir esto es desaparición forzada y por acción o omisión hubo intervención del Estado. Como consecuencia de las recomendaciones del CED, a los cuales se hicieron amplia referencia, se está intentando impulsar esta reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre de 2022 a la Ley General en materia de desaparición forzada. Y, de nuevo, tiene muy buenas intenciones, pero para efectos de la protección de bienes jurídicos no tiene ninguna. Incluso hay algunas cuestiones que pudieran ser perjudiciales. El artículo 13 intenta incorporar esta idea de que todos los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares son delitos de lesa humanidad. Ok, muy bien. El gran problema es que si atendemos a definiciones internacionales de crímenes de lesa humanidad, ni siquiera estos conciben que toda desaparición forzada debe entrar en esta categoría, cuando necesitamos acreditar otros elementos como sistematicidad, entre otros.
Y además, ¿por qué les menciono que no tiene ningún beneficio para la tutela de bienes jurídicos? No nos deriva ninguna consecuencia de esta categorización. Otro caso. El actual artículo 29 de la Ley General en materia de desaparición forzada señala: los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable. Se está intentando ajustar este artículo 29 a la Convención Internacional en materia de desaparición forzada. Qué bueno que así sea, pero los instrumentos internacionales no contienen tipos penales, sí los tenemos que ajustar a fin de que sean aplicables. Y a mí lo que me preocupa es el inciso B. Se tienen que cumplir una serie de requisitos, los 3 requisitos enunciados en este ahora propuesta de artículo 29. El inciso A y el inciso C me parecen muy bien, pero el inciso B señala cuando haya ejercido su responsabilidad y control efectivo sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación. Ok, está muy bien. El problema es que el inciso A ya nos habla del conocimiento que debe tener el servidor público y el inciso C de las medidas necesarias y razonables que debía adoptar. ¿Es suficiente eso? Porque se trata de requisitos que deben acreditarse de manera conjunta. Entonces, cuando se nos exige que hayan ejercido su responsabilidad y control efectivos, estamos omitiendo a las personas que no ejercieron su responsabilidad y control efectivos, cuando deben ser precisamente sancionados, mientras acrediten el resto de los elementos para hacer una imputación objetiva, como el elemento cognitivo y volitivo del dolo. Y digamos, esto por una cuestión casi demasiado dogmática. El artículo 34 pretende incorporar esta idea de que el delito de desaparición cometida por particulares sea por una persona o por un grupo de personas. ¿Para qué incorporar esto? Ok, así lo señala la Convención Internacional, grupo de personas. Sin embargo, nuestras reglas de autoría y participación son suficientes para sancionar contextos de coautoría, contextos de complicidad, contextos de autoría inmediata. No tenemos que aclarar, no lo hemos hecho en ningún tipo de personas, ningún tipo penal, que los delitos pueden ser cometidos por grupos de personas. Un poco de lo que hablaba Alejandro en su intervención, de que se ha tildado a las ciencias penales de elitistas. Tal vez tengamos que asumir que quienes nos dedicamos a las ciencias penales efectivamente hemos pecado en ocasiones de elitismo. Y porque a mí que me ha tocado estar tanto en la academia como acompañando a víctimas en procesos de justicia, muchas de ellas efectivamente, cuando se les habla de principio de proporcionalidad, cuando se les habla de garantismo penal, nos dicen: ¿y esto qué es? ¿Esto con qué se come? No hemos sabido, en muchos casos, comunicar. Cuando se hacen, por ejemplo, este tipo de ejercicios de parlamento abierto, es común que haya una mesa de doctrinarios, una mesa de académicos, una mesa de servidores públicos, una mesa de grupos de víctimas, que empiezan a discutir entre personas que hablan prácticamente el mismo lenguaje que ellos. Pero en muy pocos casos se sientan a todas estas personas a trabajar de manera conjunta. Ok, es muy importante que desde la academia defendamos el apego del derecho penal, de las normas jurídico-penales a este tipo de principios. Pero creo que también nos tenemos que hacer cargo de explicar por qué es importante y de escuchar efectivamente este tipo de demandas de seguridad y de reivindicación de derechos propios que vienen de sectores distintos. De nuevo, muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestro Eduardo, por su intervención. Tenemos 2 preguntas. Para la magistrada, preguntan su opinión sobre la polémica de imponer como pena la castración química al delito de violación en San Luis Potosí. Preguntan su opinión al respecto. Y para Eduardo preguntan cuáles son las consecuencias probatorias de que se considere como delito de lesa humanidad a la desaparición forzada y si el estándar probatorio es mayor conforme a lo establecido por el derecho internacional. Adelante, magistrada, Sí. con respuesta.
Sí, muchas gracias. No di las gracias al doctor Eduardo Rojas Valdés también por que él fue quien me transmitió la invitación al evento y bueno, pues es un gusto compartir además mesa con él y desde luego con el doctor Alejandro Nava. Bueno, a mí me parece que todas estas penas y bueno, en el caso de la pregunta concreta, me parece que son penas que atentan contra la dignidad de las personas y la dignidad de las personas no es un mero principio retórico, es un derecho fundamental, así lo tenemos que entender, y los derechos fundamentales no son, digamos, renunciables y están sujetos a un estricto respeto por parte de todas las autoridades. Cuando hablamos de dignidad humana, entendemos que y así lo ha definido la Suprema Corte, como un interés inherente a cada persona y por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. No sé, y aquí también mencionó el doctor Nava que incluso grupos feministas están del lado de este populismo punitivo, de penas para todo. No todos los grupos feministas. Creo que si hay algo muy valioso en el movimiento feminista son muchas maneras de plantear las demandas y una demanda más sentida del feminismo es no queremos estar sancionando hombres violentos, no queremos estar sancionando feminicidas, queremos prevención. Queremos que se acabe la violencia contra las mujeres. No queremos tampoco que castren violadores. Queremos que no haya violación, que las nuevas generaciones tengan una manera distinta de relacionarse con las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que poner el énfasis en el castigo y además, pues después de la castración puede seguir química, puede seguir cualquier otra cosa. Entonces, insisto, creo que no debemos olvidar estos principios que parece mentira, como ya lo mencionaba, desde el siglo XVIII estamos hablando de esto. Desde el siglo XVIII estamos hablando de esto y creo que es importante reivindicar un discurso de prevención, de cómo atendemos las causas sociales, las causas de la violencia de género, cómo las atendemos, cómo las combatimos y no a ver a cuántos violadores les aplicamos una pena de este carácter que en todo caso, insisto, sería contraria a la dignidad de las personas. Gracias, magistrada. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, me preguntan si tendría alguna consecuencia probatoria el considerar a los delitos de desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad. Para efectos internos no debería ser así. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio para emitir una sentencia condenatoria en cualquier delito es el mismo. Convicción más allá de toda duda razonable. Es decir, con independencia de que se atribuya un delito de desaparición forzada, que sea un crimen de lesa humanidad o no, o se trate de un delito de robo, en todos los casos, el estándar probatorio debería ser lo mismo a la luz del principio de presunción de inocencia. Es un derecho humano garantizado para cualquier persona. Entonces, de nuevo, ¿para qué categorizar un delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad si no vas a establecer ninguna consecuencia? Me gustaría ver si se agrega esta categoría que tendría que ser complementada para que efectivamente se atienda al estándar de lo que es un crimen de lesa humanidad, distintas consecuencias tal vez no punitivas, pero sí respecto a medidas de no repetición, por ejemplo, que se han utilizado en el contexto de condenas internacionales, pero que no las hemos visto reflejadas, al menos no tanto, en sentencias condenatorias en materia penal. Valdría la pena, por ejemplo, ahí comprender ese tipo de medidas de forma específica en la ley general si es que se quiere incorporar esta categoría. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Agradecemos la presencia esta tarde-noche de la magistrada Taisia, de Eduardo, del doctor Alejandro Nava Tovar. Y bueno, a mí me queda solamente agradecer la invitación para moderar esta jornada. Y bueno, creo que el día de hoy fue bastante productiva la sesión. Agradecemos la profundidad de las reflexiones de nuestros ponentes, que vienen de la práctica del día a día, desde la academia también, siempre desde una forma crítica sobre el uso político del derecho,
del derecho penal y que también, bueno, son reflexiones que se anclan y que son reflejo de la cotidianidad. Y bueno, no me queda más que agradecer también a las y los asistentes esta tarde-noche y decirles que